En los años de historia, pocos acontecimientos inspiran tanto temor y curiosidad como la Inquisición española. Hoy en día, la Inquisición española se pinta como el ejemplo de la intolerancia religiosa y el castigo brutal. Con tan solo mencionarla nos recuerda a inquisidores despiadados, cuartos de torturas y juicios escalofriantes, pero ¿es tan siniestro como lo percibimos? Incluso la mayoría de las partes de este capítulo de la historia están envueltas en misterio y es conocido por su estricto secreto, por lo tanto, su funcionamiento interno y sus impactantes implicaciones a menudo se dejan a la especulación. ¿O la verdad es realmente tan mala como todos creemos? Bienvenidos a Indaga Life. Y hoy nos sumergiremos profundamente en los inquietantes secretos de la Inquisición española. Adéntrate en este periodo sombrío y oscuro y descubre la verdadera historia que se encuentra debajo de la superficie. Para comprender los inicios de la Inquisición española debemos analizar la situación de España en ese tiempo. A finales del siglo XV, España era una nación en transformación. Fernando e Isabel, conocidos como los Reyes Católicos, combinaron sus poderosos reinos de Aragón y Castilla en una poderosa entidad. Juntos reestructuraron España en una nación unificada bajo un gobierno central, una fe dominante que era el catolicismo. Pero su reinado no fue todo de unificación y prosperidad. Su reinado se centró en el poder político y la conquista militar. Sin embargo, durante su gobierno tuvieron un miedo constante o disidencia religiosa. Este miedo estaba dirigido principalmente a los llamados conversos, que eran judíos y musulmanes que se convirtieron al catolicismo. Si bien teóricamente podías elegir tu religión en España en el siglo XV, tenías que estar seguro de que tendrías que lidiar con una inmensa discriminación. Por lo tanto, muchos judíos y musulmanes se habían convertido, pero aún así los monarcas temían que estos conversos practicaran en secreto su antigua fe y arriesgaran la estabilidad de su reinado. Para lidiar con ellos, Fernando e Isabel buscaron la aprobación papal para establecer la Inquisición española en 1478. Un tribunal destinado a garantizar la conformidad religiosa. La Inquisición no era una operación a pequeña escala y tenía el poder de arrestar, encarcelar e incluso ejecutar a aquellos que se consideraban herejes, y el jefe de esta institución era un hombre llamado Tomás de Torquemada, un monje dominico nombrado como el primer ministro federal de la Inquisición. Tomás era un confidente cercano de los reyes católicos y sabían que era un hombre de fe inquebrantable, dispuesto a hacer cualquier cosa para difundir su religión bajo su supervisión. La Inquisición fue transformada en una fuerza imparable que sembró el miedo por toda España. Imagínate por un momento que eres un supuesto converso y te acusan de herejía en la España de finales del siglo XV. Te presa el terror y a partir de ese momento tu vida se convierte en una tormenta constante de incertidumbre y desesperación. Todo lo que escuchas son los rumores de lo que le sucedió a otros que han sido acusados de herejía y estás esperando tu juicio. Ahora, el proceso de acusaciones no eran públicas, sino más bien una operación insidiosa en secreto, y aparte de todo esto, la Inquisición se basaba con tan solo rumores y sospechas. Cualquiera podría denunciar en secreto a presuntos herejes, podrían ser tus amigos, vecinos, incluso familiares. Cualquiera podía convertirse en informante, pero que incluso cualquiera podría ser acusado. Al principio hablábamos brevemente del miedo a los llamados conversos, pero no se detuvo ahí. Los inquisidores se centraron en muchos grupos diferentes, pero primero tenemos que mirar a los conversos. Estos eran judíos que se habían convertido al catolicismo porque era el grupo más grande. Muchos lo hicieron porque se vieron obligados a hacerlo, pero otros adoptaron genuinamente su nueva fe. A pesar de esto, a menudo se les acusaba de practicar el judaísmo en secreto. Otro grupo, donde estaban los moros o musulmanes que se habían convertido al cristianismo, también sufrieron mucho. Y a medida que pasaba el tiempo, la Inquisición también comenzó a apuntar a otros grupos. Esto incluía protestantes, personas acusadas de brujería y otros que se pensaba que estaban rompiendo las reglas religiosas. Un ejemplo fue Caterina Tarengi. Ella fue una de estas víctimas acusada de ser bruja. En 1678 fue llevada a juicio y ejecutada. Pero vamos a ver más ejemplos más adelante y también voy a hablar de ella con más detalle más adelante. Una vez que fuiste denunciado, la Inquisición te arrestaba
a menudo sin previo aviso, encerrándote en los fríos y húmedos confines de una mazmorra inquisitorial. El objetivo de estos centros de detención no eran meras celdas de detención, estaban diseñados para quebrantarte a ti y a tu voluntad hasta el punto en que estuvieras dispuesto a decir cualquier cosa para que finalmente pudieras salir de esta cárcel. Para describir estas mazmorras eran oscuras, húmedas y al mirarlas casi podías sentir la desesperación. Esperabas a menudo durante meses por tu juicio. A menudo te dirigías a tu juicio con un destino incierto y tu libertad dependiendo de un tribunal sombrío que observaba el juicio. La mayoría de las veces eran asuntos de uno a uno, los inquisidores sirviendo como jueces y fiscales en esta escalofriante encarnación de un poder sin control. No se decía quién te acusó, ni se les permitía presentar testigos en tu defensa. La presunción no era una inocencia sino la culpa. El único camino a la salvación era a través de la confesión. Para obtener estas confesiones, los inquisidores utilizaban una vieja pero temible herramienta que ahora era la tortura. A pesar de la creencia popular, el uso de la tortura en la Inquisición española no fue una decisión improvisada, sino más bien un proceso calculado. Los inquisidores utilizaban la presión psicológica, las amenazas y luego, si era necesario, el dolor físico. Muchos dispositivos de tortura que conocemos hoy en día se desarrollaron durante la Inquisición española y cada dispositivo fue diseñado para infligir el dolor más duro que puedas imaginar sin causar la muerte instantánea. La primera herramienta que utilizaron fue la garrucha, donde las víctimas eran levantadas en el aire por las muñecas atadas a la espalda. De esta manera se les dislocaban los hombros y te dejaban colgado así durante horas. En algunos casos incluso te añadían peso a las piernas para intensificar el dolor. Otro método de tortura que utilizaron era la tortura con agua, un precursor del infame submarino de los tiempos modernos. La víctima estaba sujeta a una tabla inclinada de modo que su cabeza estaba más baja que sus pies. Se colocaba un paño sobre su cara y se vertía agua lentamente sobre ella. Esto obligaba al agua a entrar en la boca y a las fosas nasales, creando una sensación de ahogo, una prueba inductora de pánico que dejaba a la víctima sin aliento. Y el último ejemplo que quiero darles es el potro. Este artefacto estiraba lentamente el cuerpo de la víctima hasta que las articulaciones se dislocaban y los huesos se agrietaban atados por los tobillos y las muñecas. La víctima era sometida a una tensión lenta, implacable y dolorosa. La dislocación no era inmediata, el proceso era increíblemente lento, prolongando la agonía. El sonido de los tendones reventándose resonaban en el cuarto de tortura, un sonido terrorífico que mostraba la brutal realidad de la Inquisición. La búsqueda insensata de la verdad en este punto. Mucha gente se apresuraba a juzgar al acusado, pero recuerden, estos horribles métodos no estaban impulsados por el sadismo, sino más bien por un sentido del deber. Los inquisidores creían que al extraer una confesión estaban salvando el alma del hereje, guiándolos de regreso al camino de la justicia. Como se puede imaginar, en ese tiempo también se acusó a muchas personas inocentes de practicar en secreto sus creencias pasadas. Una historia trágica es la de María González. María era una mujer común que se ganaba la vida como costurera en Valladolid. A pesar de haber abrazado sinceramente el cristianismo, María fue arrestada abruptamente en 1499 en base a rumores de que practicaba el judaísmo secreto. Su juicio fue intenso y prolongado y bajo una presión insoportable de tortura, María confesó, probablemente como resultado del dolor y la manipulación. Su castigo fue despiadado, una ejecución pública en la bulliciosa plaza de Valladolid, donde fue quemada en la hoguera. Otro ejemplo es Ahmed Agranada, un cristiano converso. Era respetado en su comunidad local, pero en 1529 surgieron acusaciones de que practicaba el Islam en secreto, por lo que fue arrestado, llevado a juicio y, a pesar de las fervientes protestas de su inocencia, fue declarado culpable. Su vida fue brutalmente truncada, ya que fue ejecutado en público. Para mostrarles cuán arbitraria se volvió la Inquisición española en un momento dado, déjenme contarles sobre Caterina Tarongi. Ya hablamos brevemente sobre ella antes, pero su destino describe el apogeo de la Inquisición española en cuestión. Caterina era mujer típica de su tiempo que vivía una vida normal hasta que surgieron sospechas y acusaciones con astucia. Vivía en la ciudad de Mallorca y es conocida como una mujer cálida y de buen corazón. Sin embargo, los rumores comenzaron a dispersarse. Se levantaron sospechas de eventos antinaturales, enfermedades inexplicables e historias de sucesos espeluznantes.
La transformaron gradualmente de un miembro respetado de la comunidad a un objeto de miedo y sospecha. No pasó mucho tiempo hasta que fue acusada de practicar brujería y fue detenida durante meses. La mantuvieron en el calabozo y durante su juicio fue acusada de causar daño a través de sus supuestos poderes mágicos. A pesar de que no tenía ninguna evidencia ni pruebas en su contra, la Inquisición fue implacable. Siguió alegando que era inocente ella y por lo tanto fue devuelta a un calabozo durante semanas, incluso meses. Durante ese tiempo fue aislada, interrogada y sometida a la tortura física y psicológica. Tenían a arrancar una confesión bajo una inmensa coacción. Finalmente confesó el crimen que ella nunca cometió, fue condenada a muerte y su destino era ser quemada viva. Situaciones como las de Caterina Tarengeri, María González y Ahmed de Granada, junto con muchas otras, han dejado profundas cicatrices en la sociedad española y en todo el catolicismo. El miedo constante a ser acusado se extendió. La desconfianza entre los vecinos e incluso entre comunidades enteras, todos temían que una palabra fuera de lugar o una costumbre inusual pudieran resultar en una acusación de herejía. Esta apresión se extendió más allá de las prácticas religiosas y se extendió a la vida cotidiana, sofocando la interacción social y obstaculizando la solidaridad comunitaria. También económicamente, la Inquisición tuvo profundas implicaciones. La confiscación de las propiedades de los acusados proporcionó una influencia temporal de las riquezas para la monarquía y la Iglesia. Sin embargo, las consecuencias económicas a largo plazo fueron nefastas. La expulsión de los judíos, que eran contribuyentes clave a la economía, condujo a una importante crisis económica. Ya no había de obra calificada, comerciantes o intelectuales que condujeron a una España a una recesión económica. Y el impacto psicológico de la Inquisición ha sido duradero y profundo. El miedo constante a la persecución breda la cultura del secretismo y la cautela que impregnó la sociedad española durante generaciones. Estas revelaciones no se limitaron a España. Resonó en toda Europa y el Nuevo Mundo. Ahora hemos caminado a través de las partes oscuras y aterradoras de la Inquisición española, aprendiendo sobre sus aterradores secretos. Hemos visto cómo usaba el miedo y la sospecha para controlar a las personas.